Marcela Arellano, presidenta de turno del Frente Unitario de Trabajadores. Marcela, acaba de escuchar usted la decisión, la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Declara como una amenaza al terrorismo e incluso le perurgen al presidente de la República que firme un decreto para que tome acciones e incluso la utilización de armas letales para combatir al terrorismo. ¿Cuál es su reacción inmediata? Bienvenida, buenos días. Buenos días, estimado Wilson, un saludo a usted y a su audiencia. Nos preocupa esta propuesta que tiene este organismo, porque si se deja abierto el tema del terrorismo y como ya nos ha ocurrido en anteriores oportunidades en otros gobiernos de turno, en donde los dirigentes sociales, los líderes que están precisamente combatiendo contra la minería, defendiendo derechos, han sido declarados terroristas, podemos vernos afectados por esta iniciativa de esta institución. Pero se habla del crimen organizado, se habla del terrorismo, de aquellas acciones que han sido analizadas por el COSEPE, en donde han existido incluso detonaciones. Hay capítulos que hemos visto incluso de un ser humano rodeado de explosivos. Se refieren a ese tipo de terror, al ataque, por ejemplo, en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. Terrorismo, específicamente, no oposición política o protesta social. Si es que ocurriera eso, que específicamente se combate a ese terror delincuencial que estamos siendo víctimas, hay que saludar la iniciativa, porque hay que combatir con toda la institucionalidad del Estado a este grupo de gente organizada, que está organizada para la delincuencia y para afectar la vida de los ciudadanos. Pero si se deja abierto un decreto o una normativa que posibilite incluir ahí a líderes sociales, sería muy preocupante. Nosotros vamos a revisar detenidamente, acabamos de recibir la noticia, vamos a revisar detenidamente lo que implica esta propuesta de decreto que están pidiendo que se emita. Se habla incluso en el análisis del tema narcotráfico, es decir, a lo mejor se ha ligado a ese tipo de actividad ilícita que está al margen de la ley. Efectivamente, el Estado debe identificar políticas que permitan contrarrestar la situación de violencia y de crimen organizado que en este momento el Ecuador está viviendo. Nosotros vamos a revisar lo que implica el decreto y si es que es así, obviamente el Frente Unitario de Trabajadores lo revisará y lo apoyará. Los resquemores de ustedes obedecen a que, por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa, algunos luchadores sociales fueron procesados inclusive como terroristas y sediciosos. Así es, los gobiernos de turno aprovechan esta normativa débil, frágil frente a la caracterización del terrorismo y ubican a los líderes sociales que nos movilizamos, que hacemos huelgas, que hacemos levantamientos como terroristas. Y ello implicaría, con un decreto de esta naturaleza, implicaría que el Estado haga uso de la fuerza letal en contra de líderes sociales. Pero si es que en el marco de unas movilizaciones se producen hechos como el incendio de la Contraloría General del Estado, como lo que ocurrió en octubre del 2019, o se realizan daños a propiedad pública y privada con destrozos, eso podría calificarse, más allá de que sean infiltrados, porque se ha dicho abiertamente que han sido infiltrados, ¿eso se podría calificar como un acto terrorista? Nosotros, las organizaciones sociales, el movimiento sindical, el movimiento en general que está en lucha en contra de políticas neoliberales, en contra del autoritarismo, de la corrupción, de la eliminación de derechos, hace uso de la movilización y de la protesta como un derecho humano fundamental. Y siempre llamamos a las movilizaciones de carácter pacífico, no violentas, que no destrocen la propiedad pública porque es propiedad de todos. Pero efectivamente, como usted lo menciona, Wilson, en muchas ocasiones hay infiltrados. Al movimiento indígena no le interesaba de ninguna manera ingresar a la Contraloría para destrozar la Contraloría y eliminar documentos. La información valiosa sobre procesos de auditoría. De investigación. Obras e investigaciones. Sí, así mismo. No le interesaba al movimiento indígena. ¿A quién le interesaba? A los que estaban siendo procesados en ese momento por la Contraloría y que estaba la Contraloría desarrollando investigación en torno a peculado, a corrupción que se estaba dando en el Estado. Entonces, podemos deducir claramente que no era el movimiento indígena el que estuvo liderando esos destrozos. Bajo esa égida, ustedes
van a convocar a una movilización para el 1 de mayo para reivindicar los derechos y las conquistas del sector laboral, pero también para rechazar la política de un gobierno en el marco de una movilización pacífica dentro de los cánones establecidos en el marco constitucional, Marcela. Efectivamente, este 1 de mayo nosotros conmemoramos las luchas históricas del movimiento sindical a nivel mundial, los logros y las conquistas que hemos tenido en el Ecuador. Por ejemplo, en este momento se está debatiendo el proyecto de Código Orgánico de Trabajo presentado por el Frente Unitario de Trabajadores. Alrededor de eso se está produciendo una reforma política, una reforma laboral que nosotros planteamos que sea para recuperar derechos. Si los trabajadores tienen 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas para el descanso, eso implica la lucha del movimiento sindical. Si los trabajadores tienen acceso a la negociación colectiva y a la contratación colectiva, es porque existe sindicato. Si los trabajadores del sector público en el Ecuador, con un número reducido efectivamente, tienen acceso a la negociación colectiva, es porque la CEOS tomó la decisión en el 78 de incorporar a los trabajadores del sector público en el Código de Trabajo. Por ello tienen negociación colectiva. Si los trabajadores en este momento tenemos acceso a crédito quirografario, a crédito hipotecario en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es porque la CEOS y el Frente Unitario de Trabajadores tomó la decisión de desarrollar políticas que permitan acceso a crédito al Instituto Ecuatoriano, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Varios de nosotros, incluida mi familia, mi padre logró precisamente crédito para vivienda a través de esa política que desarrolló la Central Sindical. Siempre que esté afiliado, porque no puede otorgar crédito hipotecario o quirografario a una persona que está fuera del sistema de seguridad social, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso, Wilson, es necesario que la mayoría de trabajadores se afilie. En este momento, el Frente Unitario de Trabajadores le plantea al país una norma que permita empleo de calidad para todos los trabajadores y que proteja fundamentalmente... ¿Eso no está sucediendo, Marcela? Le pregunto. En este momento, solamente 3 de cada 10 trabajadores tienen acceso a contrato de trabajo adecuado, a relación de trabajo adecuado, así se denomina en el Ecuador el trabajo decente. ¿Cómo se está realizando la actividad? ¿A través de prestación de servicios profesionales con cargo a factura? Exactamente. Los trabajadores en este momento, la mayoría están precarizados, están con contratos vulnerables, con contratos de servicios profesionales, en su gran mayoría, con subempleados y fuera de el ámbito productivo, digamos, están en la informalidad, en el trabajo autónomo. Esa es la realidad del empleo en el Ecuador. Demandar una política de empleo digno implica también pensar en el fortalecimiento del aparato productivo. Y el Frente Unitario de Trabajadores en este momento está planteando precisamente la necesidad de discutir, fortalecer el aparato productivo para que ese aparato productivo sea capaz de brindar empleo de calidad y empleo que posibilite a los jóvenes ingresar, por ejemplo, a la seguridad social, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el Ecuador cada vez menos jóvenes logran acceder a empleo en relación de dependencia. Ello implica que no tengan posibilidades de en algún momento pensionarse o de acceder a los servicios que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que son la prestación de servicios, la prestación de préstamos quirografarios, de préstamos hipotecarios, de los servicios de salud, que son indispensables para el desarrollo y para el acompañamiento de la vida en el trabajo. Le traslado la idea de al menos 2 amigos oyentes y yo iba a plantearle una pregunta en ese sentido. Dicen las ideas y los planteamientos de la dirigencia sindical son arcaicos y obsoletos. El hecho de dividir 8 horas de trabajo, 8 de recreación y 8 de descanso es algo que ya no rige a nivel internacional. Hay ecuatorianos que salen al exterior y tienen doble jornada y trabajan mucho más de 8 horas. Eso les permite tener un desarrollo y un progreso. ¿Qué dice frente a este cuestionamiento? El desarrollo de la ciencia y tecnología, el avance de la robótica ha implicado que se reduzca el trabajo en el mundo. El mundo del trabajo debe discutir la necesidad de reducir las 8 horas de trabajo.
hacia ello debemos avanzar. Primero, para asegurar empleo para todos, porque ahorita está un gran número de trabajadores fuera del empleo. La robótica, la tecnología ha desplazado otro gran número de trabajadores. Así es, ha desplazado otro gran número de trabajadores. Entonces es necesario sentarse ahorita. Sí, es posible que las ideas sean arcaicas porque planteamos 8 horas de trabajo. Pero 8 en este momento, y 8 de recreación. Sí, ahora creo que es momento de pensar en las 6 horas de trabajo para asegurar la incorporación de jóvenes al mundo del trabajo. No están siendo incorporados. En Europa, fíjese, la crisis de pensiones que está viviendo Europa es precisamente porque hace 20 años los jóvenes extendieron su estancia en los estudios. ¿Sí? Llegaban hasta 30, 35 años, seguían estudiando porque no encontraban trabajo. Entonces, un mecanismo era seguir estudiando. Eso ha implicado que no ingrese nueva gente al mundo del trabajo y que por lo tanto no tenga aportaciones para la seguridad social, y que ahorita se asuma, los estados están asumiendo una política de extensión de trabajo precisamente para la aportación al ¿No debe ser social flexible el tema de la jornada laboral? En atención a que hay muchos jóvenes que quieren trabajar 4 horas, 2 horas y continuar sus estudios o realizar algún otro tipo de actividad. Eso debe ser flexible, no 8, no 6, no 4, sino que sea al libre acuerdo con el patrono. Fíjese, Wilson, que el Ministerio de Trabajo, con las nuevas facultades que han desarrollado el Ejecutivo, ha implementado un montón de trabajos, un montón de contratos precarios. Contratos de turismo, contratos de productividad, contratos que son contratos realmente precarios. Pero la norma establece trabajo a tiempo parcial. Eso está permitido. Y que posibilita el trabajo por horas, el trabajo, etcétera, ¿no es cierto? O sea, pero sin embargo, no, si usted revisa el sistema de información del Ministerio de Trabajo, va a observar que no hacen uso las empresas de este tipo de contratos. Entonces no era necesario flexibilizar más el contrato de trabajo, porque como usted lo menciona, ya hay norma que posibilite el contrato a través de esas formas de contrato parcial. Así es. ¿Qué características va a tener la movilización? Y con esto termino, Marcela, porque entiendo que tiene una agenda bastante apretada. Estamos dialogando con la presidenta de turno del Frente Unitario de Trabajadores, que termina su administración frente al FUD el 1 de mayo, justamente el próximo día lunes, que se celebra el Día Internacional del Trabajo. Será una movilización como ha ocurrido en los años anteriores, que inicia de la Caja del Seguro y concluye en la Plaza San Francisco. Será una movilización masiva, una movilización que reclame derechos, una movilización que se oponga al Estado neoliberal, una movilización que se oponga a un gobierno ineficiente, incapaz de enfrentar los problemas que en este momento el Ecuador tiene. Será una movilización en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Será una movilización que reivindique el rol del Frente Unitario de Trabajadores, el rol de las CEOLS en la defensa de los derechos, en la exigencia de empleo decente para todos los trabajadores y trabajadoras, para todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Marcela, muy amable, gracias.